Srila Gurudev ki jai, Shriman Mahaprabhu ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Shri Ekadasi ki jai, Gaur Bhaktavrinda ki jai, Gaur Premananda Haribo. Bien, entonces, muy bienvenidos todos, muy buenas tardes de aquí. Me encuentro en Madhuban, uno de los ashrams de Guru Maharaj en la provincia de Guanacaste, en Costa Rica. Y bueno, muy buenas noches a aquellos que estén en Argentina y en cada uno de los respectivos destinos. Entonces estamos aquí nuevamente retomando, por decirlo así, nuestro ciclo de preguntas y respuestas los domingos, aunque hemos tenido algunos ciclos las últimas semanas, no necesariamente los domingos, siendo que hubieron algunas otras actividades en las pasadas semanas en Colombia. Así que estamos de alguna manera retomando un poquito la dinámica más estándar. Y bueno, desde ya son todos más que invitados a presentar cualquier consulta, cualquier duda, pregunta que puedan tener. Aquí veo que han enviado algunas vía chat, así que voy a comenzar con esas. En todo caso, si hay alguna otra pregunta, pueden enviarla también vía chat o mencionarme que tienen la pregunta y en todo caso le pasamos la voz, eventualmente. Entonces tenemos una primera pregunta de Carolina Fesa. Dice así. ¿De qué manera podríamos aproximarnos a comprender en un nivel quienes aún como practicante de Bhakti no hemos alcanzado la etapa de Nishta, el concepto de Mana Dena, con veneración, brindado por Sriman Mahaprabhu en el verso 3 del Sikshastakam, específicamente en el campo de las relaciones entre sadhakas y más precisamente en los vínculos de amistad? Bien, entonces básicamente la pregunta se refiere para aquellos que no están familiarizados con la expresión y el verso puntualmente. Se refiere a un término que se halla en la tercera estrofa del Sikshastakam, que son 8 instrucciones dadas por Sri Chaitanya Dev, Sriman Mahaprabhu, y que básicamente se considera prácticamente lo único casi lo único, aparte de algunas otras estrofas que oficialmente está corroborado haber sido dicho o compuesto por él. Y en las cuales se encuentra, bueno, hace unas semanas, no voy a entrar en detalle, estuvimos haciendo una serie de clases sobre cada uno de estos versos, así que nos explayamos en detalle, dedicamos una clase a cada verso. Y en este caso el foco es el tercero, el cual es básicamente el verso más conocido del Sikshastakam, por varias razones. Yo diría en gran parte por el hecho de que este tercer verso tiene que ver con la meta a alcanzar para la mayoría de los practicantes y brinda parámetros muy concretos, muy prácticos, muy desafiantes, sin duda alguna, para alcanzar esa meta y atributos que se mencionan allí que han de ser practicados en la etapa en la que estemos, ¿no? Y incluso en etapas más avanzadas que las que este verso indica, estos atributos han de ser practicados en dimensiones más y más profundas. Entonces este verso dice Trinada Pisa Nichena, Tarora Pisa Gishnuna, Amanina Manadina Kirtaniya Sadahari. Allí Mahaprabhu entrega una serie de mandato cuádruple, por decirlo así, Sunichena, Sagishnuna, Amanina y Manadina, que básicamente tiene que ver con humildad, tolerancia, modestia y veneración, respeto. Y un tipo de humildad, un tipo de tolerancia, etc. Mahaprabhu brinda ciertas analogías allí. Tolerancia, humildad tal como la de la hierba, que es pisoteada y no pide nada al respecto, no ofrece oposición, no se queja, más bien sirve desde esa posición tan aparentemente insignificante, aparentemente. Y tolerancia tal como la del árbol, que como mencionamos no solo tolera, sino que en el marco de tener que lidiar con ciertos elementos, ya sea de la naturaleza o de la raza humana, lo que fuere, se mantiene dando continuamente.
dando refugio, dando sombra, dando fruto, dando aire, dando. Y luego viene la idea de Amanina Manadena, que de alguna manera se presentan como dos atributos separados, pero de alguna manera van de la mano, son dos formas de hablar de lo mismo, es decir, ¿no? El no esperar respeto para uno y el dar respeto a otros, es una manera de, uno implica al otro, idealmente. Y en un sentido, las cuatro instrucciones van de la mano, porque yo no puedo dar respeto a todos si no soy humilde, yo no puedo tolerar que nadie me ofrezca respeto si no soy tolerante. Entonces, de alguna manera, todos estos atributos se van intercalando entre sí. Pero bueno, y el fin del verso dice, Kirtaniya Sadahari, alguien que lleva ese estándar de conducto va a poder mantenerse ocupado en Hari Kirtan continuamente. Este verso tiene que ver con la etapa de Nishta, como también aquí se menciona en la pregunta, que significa la etapa de firme determinación, la etapa de, yo diría, de un primer grado de adultez espiritual, si se quiere. Previo a Nishta, todavía la inestabilidad predomina en la práctica y en gran parte esa inestabilidad tiene que ver no solo con impurezas en el corazón, sino, bueno, justamente de la mano de eso, como el practicante todavía no ha sido capaz de mantenerse habitando una tierra de grises, por decirlo así. ¿No? Todavía no se ha desarrollado una concepción matizada de la práctica, sino aún se sigue pensando en buena parte en términos de blanco y negro, lo cual ha de ser trascendido e integrado en una síntesis superior, una síntesis grisácea. Y Nishta tiene que ver con esa variante, habla de firmeza, habla de flexibilidad, el árbol es firmemente enraizado, la hierba es flexible y se mueve para aquí, para allá donde el viento la lleva. Entonces alguien en Nishta significa firmeza, convicción, determinación, compromiso con el ideal, pero al mismo tiempo justamente todo eso no debe dar lugar a un tipo de fanatismo, de rigidez, de estrechez mental, sino justamente flexibilidad, amplitud, armonía, ¿no? Todo esto tiene que ver con las características de un devoto progresivo, que a veces también es conocido como un madhyam. Un madhyam que es un devoto de nivel intermedio, que de alguna u otra manera, las palabras de mi Guru Maharaj, logra armonizar cabeza y corazón. No es alguien que se deja llevar a punta de emocionalidad mundana, lo cual es algo muy simple de hacer, pero tampoco es alguien que se ve consumido por su intelecto. Más bien es alguien que ha consumido su intelecto en la dirección correcta, ha pensado debidamente en relación a lo que la revelación entrega, pero en el marco de nutrir, preparar el terreno para el descenso de una emoción trascendental, bhava. Entonces, Nishta es una etapa muy interesante y es la meta, como digo, corto plazo, ojalá para la mayoría de nosotros. Obviamente algunos pueden estar en esa etapa y más aún, pero en términos generales, la meta alcanzar y por eso este verso es tan importante. Entonces, perdón esta introducción, pero es parte de la respuesta y es para dar un poco de contexto a la idea. Entonces, la pregunta puntualmente dice, ¿cómo alguien puede aproximarse, al menos en un nivel, quien aún no ha alcanzado Nishta, el concepto de Manadena, que es dar respeto, dar, venerar a otros dado por Mahaprabhu, especialmente en el campo de las relaciones entre practicantes, sadhakas y más precisamente en relación a los vínculos de amistad? Pues, como dije hace un rato, el síntoma de un Madhyam Bhakta, un devoto intermedio, es que sabe cómo relacionarse, empieza a desarrollar criterio, su intelecto es funcional y está al servicio del corazón. Si la Rupa Goswami en su Upadeshambrita, luego de escribir el trato que debe tener un devoto con otro de manera general en el verso 4, luego él continúa mencionando cómo existen distintos niveles de devotos y cómo uno debería aprender a básicamente servir o venerar a cada uno de acuerdo a su condición, ¿no? Con esto no se está hablando de un tipo de discriminación a nivel negativo, sino de una discriminación positiva que nos va a llevar a debidamente honrar el grado en el que Bhakti Devi se haya manifestado en la vida de esa persona, el grado en que el potencial de esa alma esté emergiendo, ¿no? En un sentido general, obviamente, se espera que ofrezcamos respeto a todos, ¿no? Es un punto importante, ¿no? Manadena, como digo, significa veneración,
Y considero que incluso antes de hablar de cómo venerar debidamente a un devoto amigo de uno, creo que podemos partir de la base universal de cómo venerar a todos, ¿sí? Porque a veces también en el nombre de respetar a los devotos y a tal devoto de tal manera, a tal de otra, olvidamos que en verdad la idea de venerar se extiende más allá del ámbito devocional. Obviamente en el ámbito devocional se ofrece un tipo particular de respeto, en el sentido de que uno está honrando, como digo, la manifestación particular en que Bhakti Devi ha tomado en esa jiva en especial, pero entendiendo que el potencial para que Bhakti Devi se manifieste existe en todas las jivas. Y desde esa base se venera a todos, ¿no? Se explica que cada cuerpo es un templo de Hari. Sri Hari se encuentra residiendo en el corazón de cada cual, la forma de Paramatma. Por lo tanto, de partida tenemos que entender eso, ¿no? Sin importar qué tan abominable sea la conducta de una entidad viviente determinada, Hari se encuentra residiendo allí. No es que Paramatma se retira, únicamente Paramatma se retira cuando Bhagavan lo desaloja, por decirlo así, como cuando una manifestación superior del absoluto se hace presente, pero en el caso de que alguien no tenga contacto alguno con Bhagavan, Paramatma es la deidad regente del Shristi Lila, como sabemos. Paramatma es la forma del absoluto que supervisa por sobre los departamentos de Tatasta Shakti y Maya Shakti. Entonces, si una jiva, Tatasta Jiva, se encuentra bajo la influencia de Maya Shakti y no ha entrado aún en contacto con Bhakti Shakti, Swarup Shakti, Paramatma se encuentra rigiendo sobre ese departamento y uno de los desde uno de los lugares desde donde Paramatma rige como Antaryami, como testigo interno, adjudicando los frutos de la acción de esa jiva en el marco en relación con Maya Shakti es, como digo, Paramatma en el corazón de cada cual. Entonces, sobre esa base más, si se quiere, abstracta, genérica, que aún no habla de Bhakti, pero de alguna manera habla de la presencia del absoluto en el corazón de cada uno, uno le ofrece respeto a todos. Todos son venerables desde ese lugar, ¿no? Paramatma, una manifestación de Bhagavan, está allí. Ese cuerpo es un templo, aunque la persona no lo sepa, aunque la persona lo niegue, aunque la persona se comporte de la peor forma posible, vamos a venerar no la mala conducta de la persona, pero sí el hecho de que una manifestación del absoluto aún sigue eligiendo residir allí sin importar eh, la conducta incluso de esa persona, lo cual habla de que tanto sigue existiendo un potencial en la jiva, la presencia está allí, ¿no? Incluso, como digo, la persona se puede comportar mal, el cuerpo es un templo, el templo puede encontrarse roto, puede encontrarse deformado, puede encontrarse sucio, en el sentido de cómo una jiva puede estar usando su templo, su cuerpo, pero aún así sigue siendo un templo. Y de ese lugar es venerable para un devoto. Hay un famoso verso en el Bhagavatam, en el canto número 11, Uddhava Gita, capítulo 29, verso 16, allí se establece esta idea también, ¿no? Un famoso verso que enfatiza este punto de manera en relación a la veneración absoluta, ¿no? Que dice, más allá del ridículo que uno pueda recibir del entorno en el que uno se encuentra, uno debe abandonar la concepción corporal, ¿no? Y toda la vergüenza que viene, la vergüenza que acompaña a esa concepción corporal, ¿no? Porque el concepto de vergüenza tiene que ver con una idea de ego y tiene que ver con una identificación con este cuerpo. Y luego el verso dice, uno debe ofrecer reverencias ante todos. Y aclara, incluso los perros, fuera de casta, vacas y asnos, cayendo al piso como una vara. Entonces el Bhagavatam invoca esta idea, Dandavat Pranam, a toda entidad viviente. ¿No? Incluso aquí ni siquiera, como digo, no solo no hablamos de devotos, seres humanos, animales, demás especies. Del Gita da una idea similar. Vidya Vinaya Sampane Brahmani Gavi Hastini Sunichaiva Sabhakicha Panditas Samadarshina. Allí se menciona que el sabio que es humilde y que posee conocimiento real va a contemplar con igualdad de visión un brahmana, una vaca, un elefante, un perro y un comeperros. Va a ir más allá de la designación corporal que caracteriza a Raja Guna, quedar atascado allí, y va a contemplar el principio de allá hay un Atma, como digo, no solo está Paramatma en el templo, por decirlo así, el cuerpo, sino se encuentra el Atma. Y como decimos siempre, uno va a considerar algo junto con su potencial. Entonces, el Atma se encuentra allí
junto con su potencial, brillante potencial, y de ese lugar, ¿no?, uno va a ofrecer, uno va a venerar, básicamente. Entonces es un punto importante entender esta idea de respeto a todos por igual, y brevemente, obviamente, va de la mano la idea de amanina, que es no buscar respeto, no buscar autoveneración. Podríamos traducirlo como modestia. Entonces, de vuelta, un devoto, un sadhu real, pasó por Trinada Pisunichena, Tarora Pisagishnuna, desarrolla humildad, desarrolla tolerancia, es digno de ser reconocido como un sadhu, pero tal persona, él o ella, va a evitar seriamente identificarse orgullosamente como tal. Y una manera, como digo, muy importante es contemplar a toda entidad viviente como un lugar de reposo del Señor, y ofreciendo pranam, ¿no? El acto de ofrecer reverencia es algo muy, muy sano, no debería ser un aeróbic físico, mecánico, sino algo sentido. Nuestros Goswamis ofrecían un número fijo de miles de reverencias por día, y hay varios ejemplos en otras tradiciones, incluso como la cristiana, en donde diferentes también santos, únicamente su servicio era reverenciar a todo el que pasase o entrase al templo, a la iglesia, ¿no? Y luego compartir sus realizaciones de ello. Entonces, es muy importante este punto, ¿no? El Vaishnava se dice que es como la sal, que significa da todo el sentido a la preparación en cuanto a sabor, pero nadie la elogia, ¿no? Generalmente nadie va a glorificar la sal en una preparación, aunque si falta la sal, allí uno la va a pedir inmediatamente. Entonces, de la misma manera, la idea es el Vaishnava evita, ¿no?, destacarse, o sea, o sentirse destacado, trata de no buscar eso, a menos de posicionarse en el marco del servicio, pero obviamente eso tiene que ser con bendiciones, con realización y con honestidad de las capacidades propias al respecto. Entonces, el punto es que alguien, volviendo a la pregunta, alguien que no ha alcanzado Nista se refiere a la etapa donde logro discriminar cómo me relaciono con cada uno, con cada tipo de devoto, volviendo al punto, ¿no? Si la Rupa Goswami dice, ¿no?, al Ser Supremo uno ha de adorarlo, ¿no? Con los devotos uno ha de, con devotos superiores uno los va a venerar, uno va a tener sí, una relación de afecto. Con devotos iguales uno va a tener, ¿cómo decirlo? Sí, confianza básicamente, amistad. Y con los devotos inferiores, por decirlo así, o personas nuevas, uno va a ser compasivo. Y también se agrega muchas veces a alguien envidioso, uno va a tomar una sana distancia, orando compasivamente por esa persona. Entonces, el punto es, si uno no llega a Nista, obviamente llegar a Nista no es blanco y negro, no es que anteayer no estaba en Nista y ayer sí. Gradualmente nos acercamos a esa etapa, pero en la medida en que no nos acerquemos vamos a carecer del criterio apropiado, de la amplitud mental para acomodar diversidad en nuestra mente, en nuestros tratos, en nuestras relaciones. Como decíamos en un comienzo, la visión va a ser más monocromática, por decirlo así, ¿no? Blanco, negro, es un devoto, todos son, por un lado están los devotos, por otro lado están los no devotos. Y todavía no logramos ver que hay, como digo, matices en ambos casos. Y todavía hay cosas no devocionales en un devoto, cosas por el estilo. Entonces, por eso es tan importante la etapa en Nista, o al menos, como decimos, ser guiado por alguien que está en esa etapa o más aún. Entonces, aunque dije algo, ¿no?, sobre cómo ocuparnos en manadena o venerar a los devotos, en general, venerar a todas las entidades vivientes, como digo, venerar a los devotos debería ser hecho entendiendo su adhikar, ¿no?, su posición. Y obviamente al comienzo uno no tiene mucha idea de cuál es el adhikar de nadie, ni cuál es el propio adhikar, lo cual habla de que uno todavía no llegó a Nista. Entonces, en ese sentido, uno va a mantener una postura más general y va a venerar a todos por general, ¿no? Quizás todavía no hay una veneración tan matizada, pero la veneración tiene que estar, ¿no? Y el punto es que cuando mi visión evoluciona, no es que dejo de venerar, sino que mi veneración se vuelve más específica, porque en última instancia estamos buscando entrar en una morada específica. Bhaganuga Bhakti es algo muy específico. Krishna es un Dios muy específico, por decirlo así. Si hablo de Brahman, si hablo de Paramatma, me refiero a conceptos de la divinidad abstractos, genéricos. Pero cuando hablo de Krishna en Vrindavan, hablo de algo muy puntual, alguien con gustos específicos, gustos y disgustos, por decirlo así, que aparece en el marco
de una cultura en particular, con cierto estilo, con ciertos detalles que uno gradualmente en el marco de Raganuga Bhakti intenta absorber. Entonces el punto es que estamos en un sendero específico, pero bueno, siempre hay que empezar de donde estamos y muchas veces parte con algo más genérico. Entonces la idea general es sí, venerar a todos los devotos. Si no tengo capacidad de diferenciar debidamente, entonces los venero a todos por igual. Gradualmente voy a ir desarrollando una sensibilidad para saber cómo servir mejor a cada cual. De vuelta, no es una discriminación negativa, es simplemente, si no sé, si llega un devoto de hace 2 días, yo no lo voy a tratar de la misma manera en que lo trato a mi maestro espiritual, porque probablemente no le haga bien a ese devoto no sepa lidiar con esa dosis de veneración, de respeto, y eso muestra que no está a la altura, por decirlo así, de recibir ese tipo de veneración. Entonces, también debe ser algo realista, ¿no? Veneración no es algo forzado, veneración no es algo, eh, no debe ser un show, ¿no? Porque también puede convertirse en un show de aparente respeto o de glorificación barata, ¿no? Eso pasa mucho. ¿Mm? Y eso no es sano. Como dice el dicho, aquel que te glorifica fácilmente es el que te va a criticar fácilmente al otro día, por decirlo así. Pero no debemos ser ni glorificadores baratos, ni críticos baratos. ¿Mm? Entonces yo voy a emitir una crítica que sea en el marco constructivo, afectivo, deseando lo mejor para esa persona, como decimos siempre, primero asegurándome que lo que estoy criticando no es algo que está en mí, lo proyecto al otro, observar que yo estoy dando el ejemplo correcto de eso que estoy criticando y yo comprometerme a ayudar a la persona con lo que sea que le señale para ayudarlo a superarlo, etcétera. Es algo comprometedor. Y a la hora de glorificar similarmente, tengo que glorificar de una manera certera, ¿no? Apropiada. Es todo un arte aprender a glorificar, no es un chiste. Kirtan en un punto significa glorificar. Kirti es fama y Kirtan es cantar, esparcir la fama de alguien, pero eso no es simplemente una cosa sentimental, una cosa eh, que uno haga un copy-paste o algo así. Es todo un arte que se va a ir refinando con el tiempo. Entonces, ¿cómo venerar? ¿No? Eso es todo un trabajo que cada vez va a adquirir nuevas dimensiones. Entonces, entre los sadhakas debe haber veneración, debe haber respeto. Obviamente, en relación a vínculos de amistad, toma una forma en particular, obviamente, como dijimos, ¿no? Uno debe venerar a todos los devotos, ¿no? Un devoto mayor, Sri Guru, por dar un ejemplo, alguien recién llegado que de alguna manera a quien me toca servirlo en un rol más de guía, de hermano mayor, dependiendo del caso. Pero también están los iguales, con quienes hay otro vínculo, de igual a igual, en un sentido. De igual a igual no significa irrespetuoso, y ese es el desafío, sobre todo en esa área. Hoy hablábamos eso con un devoto, ¿no? Ya creo que mencioné esta idea, pero de que muchas veces es considerablemente más simple relacionarnos con nuestros superiores y con nuestros inferiores que con nuestros iguales. Porque con un inferior uno hace una postura superior, por decirlo así, puede sutilmente acomodarse allí. Y lo mismo con un superior, uno puede asumir una postura inferior, todo esto externamente, y quedar bien parado, por decirlo así, pero con alguien igual, el trato es diferente, es más desafiante, la persona va a tratar de igual a igual, como un amigo hay cierta confianza y cierta cercanía, quizás él o ella me diga algo que nadie más se atrevería a decirme por una razón u otra. Entonces eso requiere respeto y afecto. Y obviamente, de vuelta, veneración no significa necesariamente una idea aishvárica, ¿no? No es que tengo mi amigo, un sadhaka, que es mi amigo íntimo, y tengo que venerarlo y le voy a hacer un arte y voy a comportarme de una manera que genera distancia y no intimidad, ¿no? Entonces, cuando escuchamos veneración, también una manera de traducir veneración porque a veces, de vuelta, cada término acarrea ciertos conceptos para el ADN de cada uno. Podemos hablar de respeto. Respeto. Y el respeto, obviamente, como digo, toma diferentes formas. Yo puedo estar castigando amorosamente a mi amigo y lo hago respetándolo, en el sentido valorando quién es esa persona, valorando su potencial, valorando sus intenciones, su ideal. Si es un amigo, voy a estar viendo todo eso, sino que amigo es, si yo tengo como amigo a alguien, ojalá en el marco de ser un sadhaka. Si yo quiero ser un sadhaka y tengo amigos en el marco de ser un sadhaka, esos amigos tienen que ser sadhakas, y sadhaka significa alguien que busca sat, la verdad, alguien sadhu, alguien honesto, alguien con integridad en su vida, con valores y con honestidad
practicar lo que se habla, ¿no? Al menos, aunque salga mal, pero intentarlo. Entonces, el punto es, si yo tengo que señalar algo a ese amigo en el marco de mi amistad, lo voy a hacer valorando quién es esa persona, la amistad que me regala, su rol como sadhaka en mi vida, su rol como amigo en mi vida, todo eso va a ser puesto en la balanza a la hora de yo decir lo que sea, ¿no? Ya sea que, como digo, elogio o cachetazo, por decirlo así, amorosamente hablando. Prabhupada diría eso. Si el guru me cachetea o me acaricia, en ambos casos, él me está dando su gracia. Obviamente esta idea no ha de ser explotada indebidamente, pero el punto es, en el marco de la amistad pasan muchas cosas, hay un cierto tipo de confianza y cercanía, pero todo eso debe ser en el marco de apreciar a esa persona como sadhaka, ¿no? Debemos cuidarnos no caer en la familiaridad, como si esa familiaridad trae desdén. Y ese es un peligro en las relaciones de amistad, donde se da mucha confianza, y no diría tanto ahí confianza, sino confianzudez, ¿no? Como se dice a veces. Un exceso de confianza. Y cuando digo exceso, en realidad siempre puede haber más confianza. Pero cuando digo exceso de confianza, digo algo que ya no es confianza, que ya no es respeto, sino que se torna, donde yo empiezo a perder de vista quién es esa persona en su potencial, quién es esa persona como sadhaka, cuál es el ideal que ha llegado a su vida, cuál es la gracia extraordinaria que ha tocado el corazón, y únicamente lo veo en términos de mi amigo. Y eso es delicado, ¿no? Porque no estamos a la altura de simplemente ver al otro en términos de nuestro amigo, como lo va a hacer alguien en Golok Vrindavan en relación con Krishna en Sakya Rasa. Entonces necesitamos tener todos los elementos puestos en la balanza, ¿no? Tiene que estar la debida dosis de Aishvarya, llamémoslo así, para que el madhurya o la intimidad de la relación se dé debidamente. Y Aishvarya en este caso me refiero a tomar una distancia saludable y apreciar a esa persona. Es una jiva que ha entrado en contacto con un principio extraordinario y eso es venerable para mí. Esa jiva está sinceramente practicando, está extrayendo ese potencial en su vida, está dándome ejemplo de esto, esto, esto y esto. Como una manera de decir, a la hora de acercarme a esa persona, obviamente va a haber amistad, va a haber confianza, va a haber un trato específico a esa relación, pero lo otro no queda en el olvido. Lo otro más bien es el cimiento sobre el cual yo erijo esa verdadera amistad, donde yo aprecio a la otra persona especialmente, no solo porque es mi amigo, sino porque es un sadhaka, porque es un devoto sincero, porque es un practicante que ha entrado en contacto con la gracia de Mahaprabhu. Todos esos elementos están por encima incluso de mi amigo, porque de alguna manera sutilmente ahí me pongo yo en el centro. No, esa persona es importante, pues mi amigo. Entonces, lo primero aquí no es que es mi amigo, sino que es un sadhu, un aspirante a sadhu, sadhui, en el caso femenino, aunque un sadhu va más allá de masculino o femenino, y me siento bendecido, afortunado, porque semejante practicante es mi amigo. Y sobre esa base trato de honrar esa amistad, de cuidarla, de respetar a esa persona. Y como digo, si por momentos hay algo que no está en su lugar, también eso va a ser expresado en el marco de Manadena, de venerar y respetar lo sagrado que acompaña a esa persona. Y naturalmente eso va a preservar los vínculos, los va a mantener sobrios, enfocados, devocionales, ¿no? Y cada vez va a marcar más un perímetro de protección, en donde ambas partes de la amistad se están cuidando, nutriendo a sí mismos, ¿no? Y la expresión de amistad es algo que nutre el vayan, ¿no? No que nos distrae. Uno puede usar ese termómetro, ¿no? Cuando me pongo muy amigo con mi amigo, ¿qué pasa? Incrementamos nuestro entusiasmo en Bhakti o tomamos más falso refugio en Maya Shakti. ¿No? Cosas así. Entonces, una verdadera amistad entre sadhakas es una amistad con Krishna de por medio, con sadhana de por medio, ¿no? Ese es nuestro interés central, por eso somos amigos principalmente, ¿no? Porque compartimos este ideal en común tan grande. Si ese ideal se retira, eh, o sea, no hay tantas razones para ser amigos, por decirlo de alguna manera. No quiero sonar fuerte con esto, pero entendamos el punto, ¿no? En este mundo la amistad tiene, obviamente hay algún interés en común de por medio, y hay niveles de amistad, pero aquí la pregunta puntual es vínculo entre sadhaka y amistad entre sadhaka, entonces la palabra sadhaka está de por medio, ¿no? Primero viene sadhaka, después viene el amigo, por decirlo de alguna manera. Entonces, importante que podamos considerar algunas de estas ideas y bueno, obviamente eso va a tomar una forma en particular en cada caso, en cada situación específica y uno ahí tendrá que ir navegando
esas aguas, ¿no? También con su propio criterio, con su propia práctica, con las propias realizaciones que lleguen de todo eso. Sí, bueno, algunas ideas me extendí un poco, pero considero que valía la pena, así que muy válida la pregunta, muchas gracias. Y continuamos, continuamos con la siguiente pregunta. Aquí veo que hay una pregunta enviada por el chat. Sí, continuamos con eso y como dije, para los que se han conectado hace unos momentos, si alguien tiene otra pregunta, luego puede ir enviándola por escrito vía chat o me avisa y eventualmente les pasamos la voz. Y bueno, sé que estoy transmitiendo en vivo por Facebook, no estoy mirando esa transmisión, así que si hay alguna pregunta por allí, si me la quieren enviar por aquí por texto, también la agradezco y quien la envía. Por mientras voy con la siguiente pregunta de Viviana Donadini. La pregunta es así. ¿Cómo hace un bhakta que experimenta ruchi elevado, es decir, que se encuentra absorto en el objeto de su devoción, para conservar cierto apego por este mundo material necesario para bhakti? No se pierde en dicha absorción. Bien, entonces esta es una pregunta que había quedado pendiente hace un tiempo atrás, en el marco de una exposición que estuvimos dando justamente, si no me falla la memoria, cuando hablamos de justamente el verso 4 del Sikshastakam que habla de Ruchi, y en donde Mahaprabhu dice, ya que la pregunta anterior estuvo ligada al tercer verso, ahora pasamos al cuarto, de Nishta pasamos a Ruchi, y en este cuarto verso del Sikshastakam Mahaprabhu dice, Nadanam, Najanam, Na Sundari, Kavitamba Jagadisha Kamaye, Mama Janmani, Janmaneshwari, Bhavatat Bhaktirahaitu Gitvai. El significado de este verso, como quizás ya saben, allí Mahaprabhu dice, representando la etapa de Ruchi, no tengo gusto, no tengo deseo de riqueza, de posición en este mundo, de fama, de conocimiento, de disfrute sensual, de seguidores, ni siquiera de liberación, de liberarme de este mundo. No tengo interés en este mundo, no tengo interés en salir de este mundo. Es un concepto muy interesante, porque la mayoría va a pensar lo opuesto. O estás interesado en este mundo, bhukti o boga, disfrutar del mundo, pasarlo de la mejor manera posible mientras uno esté aquí, materialmente hablando, o mukti, o gyan, tyag, renunciar al mundo, ¿no? Compruebo que el mundo es temporal, compruebo que si me apego en exceso a querer disfrutar de este plano, termina siendo problemático por la impermanencia de este plano, por lo que mejor tomo una distancia y me desapego de este plano. Entonces, generalmente esas son las dos caras de la moneda que giran en torno a este mundo, ambas, ¿no? Giran en torno al mundo, aceptar el mundo, rechazar el mundo. Ahora, aquí estamos hablando de bhakti, obviamente un tipo de bhakti específico, ruchi bhakti, pero aclaro el punto de que bhakti no tiene que ver con apegarme al mundo y tampoco tiene que ver con desapegarme del mundo. Más bien tiene que ver con apegarme a bhakti. Y como subproducto de ese apego surge un tipo de desapego. Un tipo de desapego, no un desapego total, absoluto, en todo el sentido de la palabra, desde dentro y de fuera, ahora vamos a hablar de eso, sino un tipo de desapego que surge de este tipo único de apego, que es por bhakti. No es apego por este mundo, por bhakti, no es desapego de este mundo, sino que vamos a ver qué tipo de desapego es, que más bien tiene que ver desapegarme de aquello que no complace al bhakti. El criterio pasa a ser otro en el marco del bhakti. Por eso el Bhagavatam dice, Nanirvino nati shakto bhakti yogo siddhida, matkata shravanado va, etc. Dice, para uno ocuparse en bhakti, Nanirvino nati shakto, uno no debe estar ni muy desapegado ni muy apegado. Esa es la condición para alcanzar siddhi en el bhakti, perfección en la devoción. Entonces esto significa, no debo apegarme, si estoy demasiado apegado a este mundo en términos de karma, en términos de acción fruitiva, no voy a poder dedicar mis esfuerzos, mis acciones, dedicarme a mí mismo, dedicar este mundo a Bhagavan, a su fuente, porque voy a verlo todo demasiado en términos de para mí, yo en el centro, ¿no? Entonces, ese exceso, ese extremo apego no facilita el bhakti.
no facilita la psicología de un bhakta. ¿Mm? Pero tampoco uno debe desapegarse en extremo. ¿Por qué? Porque todo ha de ser utilizado en servicio a Krishna. Entonces, todo es parafernalia potencial, para honrar, para servir a Hari, empezando por mí. ¿Mm? Entonces, en verdad el desapego que surge es solamente me desapego de aquello que no es favorable al bhakti. No es que me tengo que desapegar del mundo, no es que me tengo que desapegar de los objetos de este mundo, de los objetos de los sentidos. Simplemente me tengo que desapegar de un tipo de orientación hacia este mundo, hacia los objetos que lo componen, de un tipo de mentalidad que hace que, como digo, lo vea todo en términos de disfrute egoísta. De eso me tengo que desapegar, pero no del mundo en sí. No es que se rechaza el mundo, no es que, o sea, aquí estamos utilizando los últimos desarrollos de la tecnología para poder hablar Harikatha. Entonces no es que nos estamos desapegando del mundo, ¿no? Un Ruchi Bhakta, y yo no lo soy, lo dejo en claro, pero un Ruchi Bhakta o por encima de ello incluso puede estar utilizando todas estas herramientas, producto de del desarrollo científico en este plano, pero como un ingrediente favorable para Bhakti. Anukulyase Sankalpa Pratikulyase Varjanam. Es el criterio de apego-desapego. Acepto lo favorable al Bhakti, rechazo lo desfavorable al Bhakti. Sea la forma en que eso tome. Y obviamente, dependiendo mi capacidad, ¿no? De qué tanto yo puedo lidiar con una cosa u otra. Entonces ahí en Ruchi, yendo al verso y yendo a lo que Ruchi representa, obviamente es alguien que tiene un gusto tal por Bhakti, como el verso lo indica, que ya no hay gusto por nada de este mundo y como digo, no hay gusto ni siquiera por salir del mundo. En otras palabras, el devoto en Ruchi está totalmente dispuesto a continuar vagando por este universo vida tras vida, siempre porque su gusto por Bhakti es tal que eso ya le hace residir en otra parte. De vuelta, salir de este mundo no se refiere a un traslado geográfico. A veces eso se ilustra, llega una Vimana y Dhruva Maharaj es transportado junto con su Niti, su madre, en otro aeroplano y van directo a Dhruva Loka, etc. Pero es una manera de conceptualizar algo para que podamos meditar más concretamente en estas ideas, pero todo esto es un traslado de conciencia, no es un traslado físico, tridimensional. Entonces, un devoto en Ruchi está absorto en su objeto de la devoción y no hace falta conservar un apego por este mundo material. Es suficiente mantener un apego por Bhakti. Justamente por una de las características del Ruchi es hay un apego por la práctica del Bhakti. Luego en la siguiente etapa, en Asakti, que es apego propiamente dicho, el apego se traslada principalmente al objeto de la práctica, a una forma en particular de Krishna. Obviamente sigue habiendo un tipo de apego por la práctica, pero el énfasis se traslada hacia el objeto último de la práctica. Entonces el punto es, el devoto tiene apego en Ruchi por la práctica hasta un punto que le da igual volver a este mundo por siempre, porque siempre y cuando haya bhakti, eso lo es todo, no le falta nada más. Imagínense qué nivel de apego por la práctica. Y como digo, la persona está dispuesta a volver a este mundo una y otra vez. No es que el mundo es un problema, porque el mundo, aquí la pregunta es, cierto apego por este mundo material, ¿no? La palabra lo dice, este mundo material. Para un Ruchi Bhakta ya no se va a usar esa expresión. Nosotros decimos este mundo material porque para nosotros este mundo aún es material, es visto en esos términos, y material. Pero para un Ruchi Bhakta, él no va a decir, o ella no va a decir este mundo material, va a contemplar el Shakti de Bhagavan, como digo, parafernalia, potencial a ser utilizada en su servicio, oportunidades de servicio en cada átomo, no hay enredo, no, porque el único enredo no es por el mundo en sí, el enredo es por la manera en la que miramos el mundo, en la que abordamos el mundo, en la que intentamos interactuar con el mundo, sin Bhagavan de por medio, sin Bhakti de por medio. Pero cuando Bhakti está de por medio, que es decir, en una forma como Ruchi, o sea, el mundo, más que ser un obstáculo, se vuelve un facilitador. Y desde ahí el devoto dice, me da igual volver a este mundo todas las veces que sea, no tengo ningún problema. Ya no es un problema, ya no es un obstáculo, ya el devoto, como dice este verso, y mi Guru Maharaj lo explica en su comentario, en este cuarto verso Mahaprabhu se está despidiendo de Paramatma. Paramatma es la deidad regente de este mundo. El devoto se está yendo a otro plano, aunque el punto es, en el verso se dice, me da igual volver a este mundo una y otra vez, pero el punto es, ya no es este mundo, es otro mundo.
para aquel que dice, me da igual volver a este mundo una y otra vez, significa que este mundo ya no es para esa persona, este mundo tal como nosotros lo concebimos. Esa persona ya está en otro mundo. Entonces, hasta un punto lo vamos a poder entender hasta que no lleguemos nosotros a esa etapa. Pero el punto es que un Ruchi Bhakta se mantiene en este mundo, entre comillas, por fuera. Obviamente está absorto internamente en Krishna, pero estar absorto en Krishna o estar absorto en Bhakti no significa que la persona va a estar todo el día desmayada, rodando por el suelo, llorando y siendo disfuncional y sin poder interactuar. Obviamente eso también puede pasar en ciertos momentos de la práctica, incluso de alguien antes de Ruchi. Pueden haber momentos extáticos, como una misericordia especial que llega a nuestra vida, y se entiende que en la medida que uno avanza más y más, uno se vuelve probablemente más y más invadido por estas emociones y menos operativo en ciertas esferas sociales, si se quiere. Pero también eso depende de cuál es el plan que Krishna tiene para con ese devoto. Hay muchos devotos que están muy por encima de Ruchi y se mantienen viajando, predicando, interactuando con el mundo. Muchos de nuestros acharyas tenían ese estándar, siendo figuras públicas, que de alguna manera, obviamente, por momentos tenían instantes extáticos que intentaban manejar, contener públicamente para continuar con su discurso y para evitar ser malinterpretados. Pero también se explica que muchas de esas grandes personalidades, Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada Bhaktisiddhanta, Prabhupada, etc., en la recta final de su vida, cuando estaban por partir de este mundo, ya empezaban a desconectarse más y más de las frecuencias de este plano y a entrar más y más en el Nitya Lila. Pero de vuelta, en muchos de estos casos, Krishna tiene un deseo en poder a ciertas personalidades para diseminar su misericordia en este plano, y ese empoderamiento también les permite a esas personas estar internamente absortas en Ruchi, Asakti, Bhava, Prema, Nishta, lo que fuere, pero externamente ser funcionales, pero obviamente de vuelta, viendo al mundo en otros términos. Por eso es importante escuchar lo que esas personas tienen que decir, tienen para decir en relación a este plano, que de vuelta no es este plano tal y como nosotros tal vez lo entendamos, sino que ellos están viendo otro plano, están viendo de vuelta este mundo inseparable de su fuente energética. Tratemos de, nosotros mismos tenemos que entrar en ese plano gradualmente. Entonces tratemos de hacer ese ejercicio, tratemos de meditar, de reflexionar a diario en este mundo desde ese lugar, ¿no? El Bhagavatam dice eso. Maya Shakti no es un problema, estrictamente hablando. El problema es cuando malinterpretamos Maya Shakti. Cuando, hablando de este mundo, cuando lo vemos desde una orientación dislocada, ahí se vuelve un enredo. Pero cuando entendemos Maya Shakti es una energía de Bhagavan, está al servicio de él, y desde ese lugar yo la respeto y la venero. El Bhagavatam dice, por hablar de Maya Shakti de esa manera, uno se libera de la influencia de Maya Shakti. Entonces no tenemos nada contra el mundo, no tenemos nada contra Maya Shakti, no deberíamos tener nada contra nadie, básicamente. Eh, y se nos recomienda esa orientación, ¿no? Tratar de ver el mundo. Y cuando digo el mundo es algo obviamente muy general, hablo de cada ingrediente, de cada objeto de los sentidos, especialmente aquellos objetos de los sentidos que yo sé que, que me atraen egoístamente de forma en particular, que me desconectan de Krishna en forma en particular. Cada cual tiene su talón de Aquiles a ese respecto, ya sea, ¿no?, algo a nivel, un sentido o el otro, la lengua, la vista, el oído. Hay tantas cosas, música, ciertas comidas, cosas que uno contempla con la vista, tacto, olfato, etc. Cada cual, de vuelta, tiene que hacer su propio ejercicio introspectivo y tratar de meditar en estos términos, ¿no? O sea, aquellas cosas que yo aún fuertemente las veo, y por eso los acheras dicen, bueno, si no le puedo ofrecer a Krishna lo que es favorito de él, ¿no?, ciertas preparaciones, lo que fuera, al menos ofrezca a Krishna lo que es favorito suyo, como una manera de comenzar a ligar esos objetos, a conectar esos objetos de los sentidos que usted generalmente está acostumbrado a verlos únicamente en términos de su propio disfrute. Trate de incluir a Krishna en la agenda, en el plan, de alguna manera, aunque sigue siendo algo en donde predomina su propio gusto y no el de Krishna, una manera de ir concibiéndolo a él, introduciéndolo a él, ¿no?, en esa proyección, y gradualmente ir expandiendo esa área, esa visión.
Sí, bueno, algunas ideas, no me quiero extender más, se podría obviamente seguir elaborando, pero nos quedan algunas preguntas y nos quedan algunos minutos todavía, así que hay algunas preguntas vía Facebook que me están compartiendo aquí, así que voy a ir con la primera de ellas, una pregunta hecha por Luz María. Dice así: la divinidad se manifiesta en formas físicas como la deidad. Se supone que uno debe practicar para tratar de entender esto. Pero cuando en alguna deidad en particular, cuando no se siente la presencia divina allí, ¿es por la atención que se le está dando y la forma de atenderlo, o porque internamente no se está llevando una buena práctica? Pues pueden ser ambas posibilidades. No hay una regla única y fija. Pero primeramente aclaro algo. Aquí dice: la divinidad se manifiesta en forma física como la deidad. Sí y no. No es importante mantener esta idea, ¿no? Achintya Veda Ved, ¿no? Aunque Krishna, estrictamente hablando, la deidad es plenamente trascendental. Un concepto a desarrollar en detalle, porque es importante entender que todo lo ligado al absoluto es absoluto y es trascendental y no puede ser limitado a nuestra percepción de los sentidos. Y con esto hablo de la deidad, hablo del prasadam, hablo del santo nombre, todo lo cual puede verse como algo accesible a nuestros sentidos, ¿no? Como prasadam, con mi lengua escucho el santo nombre, con mi oído lo canto con mi boca, contemplo la deidad con mis ojos, pero estrictamente hablando, Krishna no es un tanmatra. Tanmatra significa objeto de los sentidos. Y Krishna, el absoluto, no puede nunca quedar reducido a esa categoría. Las escrituras mencionan esto. Ata Sri Krishna Namari Nad Babed Grahyam Indriyai Sebon Mukhehi Jivados Swayameva Spuratyada. La Rupa Goswami menciona en el Bhakti Rasamrita Sindhu, citando los Puranas. Ata Sri Krishna Namadi. Sri Krishna, su nombre, su forma, cualidades, pasatiempos, todo lo relacionado a él, Nava Bet Grahyam Indriyai, no puede ser captado por los sentidos materiales. Sin embargo, cuando uno desarrolla una actitud de servicio, cuando uno es bendecido por Bhakti Devi, por los sadhus, y ese Bhakti lo lleva a uno a esta actitud de seva, Krishna se manifiesta en esos mismos sentidos, los cuales por sí solos no son capaces de percibirlo, empezando por la lengua, dice este verso. Entonces, la idea es que la divinidad, en realidad, ¿qué significa la deidad? Perdón. A veces se hace ceremonia con una deidad es instalada, no hay una sección de la ceremonia llamada Pram Pratishta, y hay una ceremonia de fuego, y hay toda una serie de rituales, pero los sadhus generalmente explican, en verdad, eh, no hay necesidad de hacer todo eso. En realidad todo eso se hace para llamar la atención de la gente y para despertar fe en la gente de que algo está pasando allí. Pero el principio activo que asegura que Krishna está presente es cuando el sadhu invita a Krishna a manifestarse en esa forma en particular. Porque ese es el principio, ¿no? Krishna se encuentra en el corazón del sadhu. En el no sadhu está Paramatma, recordemos. En el Bhakta está Bhagavan. Y en la medida que uno sea Bhakta, Bhagavan está presente en esa medida. De vuelta, no en un sentido geográfico, físico, pero en un sentido metafísico, ¿no? Entonces, Sada Hridayam Mayam Sadunam Hridayam Tuham, dice Krishna, Madanyate na jananti, Naham Tevyu Malagati. Yo me encuentro en el corazón de mis devotos, ellos están en mi corazón. Ellos son mi corazón, yo soy su corazón. Ellos, ellos no pueden pensar, ¿cómo decirlo? Ellos dicen, eh, sí, básicamente eso, ellos no pueden pensar en nadie aparte de mí, yo no puedo pensar en nadie aparte de ellos. Obviamente aquí se habla de devotos de alta categoría, pero el punto es que es un devoto, un sadhu el que idealmente invoca la presencia de Krishna en la deidad. Y el punto es que Krishna ya está presente en el corazón de esa persona, como acabo de mencionar. Donde quiera que hay bhakti, que decir prem, ahí Krishna está presente, él está presente donde hay bhakti. Entonces, si Krishna está presente en el corazón de esa persona, quiere decir que si esa persona invita a Krishna a residir en una forma en particular, Krishna ya está presente en el corazón de esa persona y extiende su presencia de esa forma.
Aunque uno puede decir, bueno, yo no vi nada de eso con estos ojos. Obviamente que no, porque como decimos, ¿no? Nuestros ojos, a menos que estén untados con la salvia del amor divino, no vamos a poder ver ciertas interacciones aún. Pero, como digo, ¿no? Existe el potencial de que la materia, si la deidad originalmente fue tallada en madera o bronce, lo que fuere, se vea afectada por el ingreso de Swarup Shakti en este caso, ¿no? En el cristianismo ellos hablan en términos de la transubstanciación del espíritu, ¿no? En relación al vino y a la hostia, al pan, ¿no? Cuando ellos en misa, ¿no? Representan eso con la sangre de Cristo, etc., ¿no? Externamente eso fue algo material, pero en un punto del ritual, si se quiere, de la invocación, eso pasó a ser sustancia trascendental a través de un determinado descenso divino. Entonces, cuando hablamos de la deidad, de vuelta, aunque nuestros ojos incluso puedan seguir viendo madera, o como dice aquí la pregunta, uno no perciba que está allí Bhagavan, no quiere decir que necesariamente no está allí. Si un sadhu lo invitó a residir ahí, está allí. Está allí. Obviamente también hay, como digo, excepciones a la regla. A veces un sadhu puede invitar a la deidad a residir allí y desafortunadamente, no suele ser el caso, pero son excepciones a la regla. Alguien que en un tiempo se comportó como un sadhu y lo fue, por X razón deja de comportarse como un sadhu y ofende a los Vaishnavas, etc. Y en la medida que esa persona ofende, Bhakti deja de estar en el corazón de esa persona. No es que la ofensa es más poderosa que Bhakti, simplemente Bhakti no se ve satisfecho donde haya parado y se retira. Y en la medida que Bhakti se retire, Krishna se retira. Y en la medida que Krishna se retira del corazón de esa persona, muy probablemente se retira de la forma de la deidad en la cual esa persona había invitado en su momento a Krishna a residir. No sé si me explico. De vuelta, hasta un punto uno puede poner un termómetro, un metro y calcular, ¿no? Qué tanto Krishna está presente aquí, etcétera. Pero sí, uno tiene que estar abierto igual a que también puede ser un asunto de falta de percepción de uno, de falta de realización de uno. Y en última instancia, el templo último se encuentra en el corazón. La deidad finalmente ha de ser establecida allí. Y el altar por fuera, el templo por fuera, la deidad por fuera, por decirlo así, todo eso llega a nuestra vida para mostrarnos que todo eso ha de ser, ¿cómo decirlo?, representado en el escenario de nuestro corazón. Nuestro cuerpo, como hablamos hace un rato, ha de ser un templo. Bhaktivinoda Thakur canta en esos términos, Mama Mandir, ¿no? El cuerpo es un templo, Hari ha de ser entronado en el corazón, y para eso nos ocupamos ahora en Sadhana Bhakti. Estamos limpiando el templo, preparando el terreno para la ceremonia, por decirlo así, de instalación. Y como digo, ¿no? Si en última instancia por fuera algo no está aconteciendo o no percibo algo, eso me tiene que invitar a ser más introspectivo dentro y a seguir trabajando en continuar hallando la idea en mi corazón, y en la medida que haga eso, como dice mi Guru Maharaj, eventualmente uno va a percibir la universalidad de la deidad en todas partes. En la medida que Krishna se establece más y más en mi corazón, voy a empezar a verlo más y más, no solo en otras partes o en otros corazones de otros lados, sino en todos lados, ¿no? Qué mejor ejemplo de las gopis de Vrindavan o los Brajavasis en general, ¿no? Percibiendo a Krishna de una u otra forma en todas partes. Entonces, básicamente eso. Y sí, como dice aquí también, se supone que uno debe practicar para tratar de entender esto. Y no es obviamente un tipo de entendimiento. Obviamente hay una manera, un nivel de entendimiento en el que podemos, como estoy tratando, ojalá de hacerlo, de dar ciertas ideas y argumentos para comprender cómo es que ocurre esto. Pero el resto es, sí, abocarnos a la práctica y seguir cosechando lo que sembramos, por decirlo así, que obviamente no es lo más fácil, ¿no? Justamente a veces preferimos respuestas que resuelvan todo en teoría o intelectualmente, pero muchas cosas se terminan de resolver, por no decir todas, en el marco espiritual, a través de realizaciones, de la presencia de la manifestación divina por dentro, en la medida que nos abrimos a esa búsqueda, ¿no? Así que cualquier elemento que sentimos que todavía queda pendiente, que no terminó de cerrar, que no terminamos de entender, probablemente tenga que ver con nosotros consagrarnos un poco más seriamente y profundamente a la práctica, tener paciencia, entender que todo toma su tiempo y por mientras apreciar todo lo que ya está llegando.
Pero obviamente, si hay preguntas siempre se pueden hacer y necesitamos también que haya respuestas satisfactorias a ello, que satisfagan nuestro intelecto, pero también entender que el intelecto tiene un límite de poder verse satisfecho, que la satisfacción última tiene que ver con algo que está por encima del intelecto, incluso por encima de la lógica y lo racional. No porque sea ilógico e irracional, sino porque es translógico, transracional, ¿no? Entonces, ese es el proceso en el cual nos encontramos aquí. Bien, seguimos. Hay una pregunta más por el momento que me están enviando que fue hecha en Facebook. Y obviamente si alguien tiene alguna otra pregunta, yo creo que quizás nos quedan algunos minutos. Veremos cuánto nos extendemos con esto. Una pregunta de Prahlad Narahari Das. Dice así. ¿Cómo ayudarnos y cómo ayudar a los demás en estos momentos duros? ¿Y hasta dónde podemos hacer nuestro servicio desinteresado sin olvidarnos de nosotros mismos? Bueno, son dos preguntas, de alguna manera. Obviamente se pueden conectar. La primera de ellas es un poco más general, pero obviamente nunca está de más en los tiempos que corren. ¿Cómo ayudarnos y cómo ayudar a los demás en estos momentos duros? Pues personalmente yo no siento ese un momento duro. Obviamente es mi opinión y mi vivencia, no digo que todos lo tengan que sentir igual, pero considero que es importante separar en cómo nosotros sentimos algo y cómo los demás lo pueden estar sintiendo, ¿no? Y no necesariamente forzar nuestra experiencia en el entorno. Personalmente, toda esta dinámica del año pasado y que continúa y aparenta seguir continuando por tiempo indefinido este año y quién sabe cuánto más, obviamente entiendo el punto desde donde uno podría definir esto como duro, difícil, problemático, etcétera, pero obviamente con esa misma idea podemos ver todo como duro, difícil y problemático. No necesitamos que el COVID llegue, ¿no? Hay personas que antes que llegue el COVID igual veían todo como duro y problemático igual, y quizás ahora lo ven peor. Ojalá que no, pero bueno, probablemente. Entonces, al fin de cuentas, yo creo que uno debe preguntarse si yo siento esta época del mundo o esta etapa en mi vida dura, ¿por qué la estoy sintiendo así? ¿Qué en mí me hace percibir esta etapa como algo duro? ¿No? Por duro entiendo difícil, complejo, ¿no? Porque de vuelta, yo en lo personal, obviamente no digo que no haya ciertas, para mí lo más duro de todo este tiempo es cada vez que elijo tengo que tomarme un avión o visitar algún lugar como lo estoy haciendo ahora y todos los trámites que tengo que hacer, exámenes que tengo que hacer, papeles que tengo que llenar. Eso de las cosas más complicadas, sinceramente. Pero por el resto, sinceramente, en lo personal considero que es una etapa muy interesante. Obviamente uno puede ver problemas en un nivel, complicación en un nivel, pero en un nivel también podemos decir, bueno, esto es algo supremamente bendecido, en el sentido que la dinámica actual del mundo me invita a una profunda introspección, me invita a concentrarme más hacia adentro, los movimientos externos están un poco cancelados, obstáculos en ese sentido, lo cual me invita, como digo, a volverme más contemplativo, prestar más atención a quién soy yo, cómo estoy llevando las cosas. Y de vuelta, obviamente eso es duro para la mayoría. Y desde ahí quizás también podemos decir, es un momento duro. Pero que sea duro, ok, aceptemos el término. No necesita, algo duro no necesariamente significa innecesario o algo que no debería estar pasando. Como digo, ¿por qué me resulta duro? ¿Será que esto me genera, como estuvimos hablando, me acuerdo ya hace como un año casi, me acuerdo, si me falla la memoria, que se escribieron algunos artículos a lo largo de algunas semanas sobre el coronavirus y el carunavirus, y tratando de extraer algunas enseñanzas de todo esto, ¿no? Tratando de tomar ventaja de esta dinámica actual, no pensar cuándo va a dejar de pasar, porque muchos simplemente están en esa idea. Esto no debería estar pasando, y en otras palabras lo digo porque lo siento como un obstáculo a lo que yo quisiera que pase. Y es otra forma de decir, lo que escapa a mi control me disgusta. Lo que hace que las cosas me descoloquen, lo rechazo. Y todo eso habla más de mí que del coronavirus. ¿Me explico? Esta es una situación que me descoloca, que me incomoda, que desordena las situaciones. Las desordena de acuerdo a lo que yo creo que es orden.
pero si el Ser Supremo decide patear el tablero, bienvenido sea, y ese es el nuevo orden, por decirlo así. Y con esto no estoy directamente culpando o adjudicando el coronavirus tiene que ver con Krishna, lo ideó, lo planeó, porque tampoco es una cosa que uno debe verlo de esa manera. ¿No? Entendamos que obviamente el Ser Supremo es el controlador supremo, pero no, eso no quiere decir que uno quedó privado de libre albedrío y le adjudicamos toda la responsabilidad de lo que pasa en el mundo a él, no tiene nada que ver. Pero a lo que voy es, lo que sea que ocurre, sabemos que ocurre por algo, ¿no? Hablemos en términos de karma, ¿no? La justicia en este plano es justicia infalible, justicia divina. Hay ciertos códigos, ciertas leyes. Entonces, si eso ocurrió es por algo. Tenemos que aprender. Con esto no estoy diciendo deseo que el coronavirus permanezca por siempre y no estoy haciendo apología del coronavirus, pero simplemente estoy diciendo, y más allá del coronavirus, como digo, porque eso se irá en algún momento seguramente, pero algo más vendrá. Siempre hay algún problema mundial de turno, o mundial, o vecinal, nacional, individual, quizá el mundo entero está relativamente en paz, pero llegó algo a mí individualmente. Entonces el punto es, sea lo que sea que pase individualmente, mundialmente, a nivel personal, porque algo yo lo siento como duro. ¿En qué me está exigiendo eso? ¿En qué me está invitando a crecer? ¿Y qué tan dispuesto estoy a eso? ¿No? Porque uno tiene que olvidar que uno tiene que seguir creciendo espiritualmente, creciendo como persona. No es que porque nos unimos a una sampradaya, porque oficialmente somos practicantes de Bhakti Yoga, porque tenemos un maestro espiritual, porque nuestra teología es la más detallada de todo el universo, no quiere decir que nada de eso sea una razón para ser perezosos, ¿no? Para volvernos más superficiales, más mediocres. Y eso puede pasar, especialmente si uno se une, bueno, a cualquier lado, ¿no? Muchas veces la religión termina siendo una excusa para eso, ¿no? Ahora estoy salvado, ya no tengo nada que hacer, ahora me uní a esto que es lo más elevado, así que ya la gracia me transporta y yo no muevo un dedo, o cosas así, ¿no? Como, y en el nombre de la vida espiritual, lo último que hago es practicar vida espiritual. Esa es una de las mejores excusas. Una de las mejores excusas para no practicar vida espiritual es practicar vida espiritual, de nombre, simplemente. Portar una credencial, pertenezco a este grupo, a esta escuela, con este ideal tan elevado, con esta gracia, con esta dosis de misericordia tan excesiva. Y es una manera sutil de decir yo soy el mejor, ¿no? Mi teología es la mejor, mi guru es el mejor, mi misión es la mejor, mi templo es el mejor, lo que fuere. En el fondo es yo soy el mejor. O yo no necesito cambiar. Es una manera sutil de alimentar nuestro conformismo, nuestra mediocridad. Entonces el punto es exactamente opuesto. Cuanto más elevada sea la teología, más comprometedor es el ideal. Cuanto más excesiva sea la gracia, más exigente es la respuesta que se espera de nosotros ante eso, de una manera sostenible. No estoy diciendo nada de neurosis ni sobre exigencia, pero uno no tiene que ser, como digo, conformista, ¿no? ¿Qué significa ser un devoto? Yo estaba pensando eso hace unas horas mientras intentaba cantar japa. Un momento vino esa idea y bueno, no se pudo evitar, ¿no? Era, bueno, uno se identifica a sí mismo como un devoto, como Vaishnava, con la designación que fuere a nivel espiritual, pero también no puede ser hipócrita, ¿no? Yo pensaba, ¿qué es ser hipócrita en ese sentido? Ser hipócrita es que yo no estoy, ¿cómo decirlo? Si yo me considero un Gaudiya Vaishnava, yo no estoy haciendo todo lo que está en mí para seguir volviéndome un Gaudiya Vaishnava cada vez más y mejor. Si yo no estoy haciendo todo lo que está en mí proporcionalmente a esa inacción de mi parte, estoy siendo hipócrita. No es blanco-negro, no es que soy hipócrita al 100% o no lo soy en absoluto. Es mezclado, entonces uno tiene que tener esa introspección, ¿no? ¿Estoy siendo hipócrita? O sea, ¿qué se espera de mí? ¿Cuál es el ideal que llegó a mi vida? ¿Cuál es el potencial de la gracia que ha tocado mi puerta? ¿Y qué tanto yo puedo seguir consagrándome a las implicancias de este ideal, de esta teología, de esta identidad que se me está regalando? ¿Qué tanto más puedo estar haciendo por volverme la mejor versión posible de mí mismo? ¿Y qué tanto no estoy haciendo eso? En la medida que no lo estoy haciendo, estoy siendo hipócrita. Y probablemente me estoy escondiendo o descansando en la grandeza del ideal. Me estoy relajando en esos términos. Y en ese sentido, el haber recibido un ideal tan elevado está obrando como una maldición para mí. No porque el ideal haya sido una maldición, sino por cómo yo estoy comportándome con ese ideal. Entonces es delicado recibir una gracia muy avanzada, un ideal muy profundo. No es un chiste. O sea, lo celebramos,
pero también nos ponemos manos a la obra y eh, a diario nos replanteamos dónde estoy yo en términos de lo que llegó a mí y qué tanto estoy dando de mí mismo y qué tanto no. Y qué tanto me estoy jactando, este es el punto, de que formo parte de eso, pertenezco a eso y qué tanto me relajo y descanso en eso sin estar haciendo mi parte. Entonces, una etapa como la actual en este mundo es importante para replantearnos todo eso, reorientar nuestra vida, nuestra búsqueda, nuestra práctica y partamos por ahí, después podemos hablar de ayudar a otros, ¿no? Yo creo que esa idea también vino en relación a esto, otro que estaba contándoles. O sea, obviamente queremos ayudar a otros, pero queremos, por decirlo así, salvar al mundo, aunque obviamente es una forma de decirlo, porque nadie va a salvar al mundo en un sentido. El mundo es lo que es y siempre va a existir y siempre va a haber almas condicionadas, lo cual obviamente no quiere decir que uno no sea compasivo con aquellos que estén dispuestos a recibir esa compasión, pero el punto es, tampoco seamos excesivamente románticos y terminemos sobreidealizando esta idea de salvar al mundo, esperando que algún día el universo entero va a estar cantando nuestro himno espiritual y todos van a estar salvados. No va a ocurrir, porque así no funciona el universo. Siempre van a existir jivas bajo la influencia de Maya Shakti, porque son ilimitados universos. Entonces ahí es donde viene el punto bueno, porque a veces uno durante un tiempo piensa, tengo que salvar al mundo y eso es lo más elevado, pero en el marco de hacer eso no me estoy salvando a mí mismo. Entonces en un sentido es más cómodo tratar de ayudar a otros que ayudarme a mí. Es más cómodo ver la necesidad del otro que la necesidad que yo estoy teniendo. Es más cómodo ver el error que el otro está cometiendo y tratar de rectificarlo que hacer eso mismo para conmigo. ¿Me explico? Entonces, lo más efectivo, la mayor actividad de caridad para el universo entero es empezar por mí mismo. No, y eso no es egoísta. De vuelta, eso no es egoísta. ¿Por qué? Porque en la medida que yo me aboco a mi propia práctica, eso rebalsa y afecta a otros, naturalmente. Hoy mi Guru Maharaj hablaba de eso. Alguien le preguntó cuál es la mejor manera de predicar en los tiempos que corren. Y él dijo, ya sean estos tiempos que corren o en cualquier otro tiempo que corra, siempre la respuesta es la misma por empezar, y es a través de tu propia práctica y dando un buen ejemplo. Y de vuelta, eso es lo más difícil. Es más fácil pensar, planeemos una estrategia de prédica acorde a la circunstancia actual, vistámonos así, presentemos el lenguaje así, pero nadie está hablando de incrementemos nuestro compromiso con el ideal, y eso naturalmente va a ser prédica en sí mismo. Krishna dice en el Bhagavad Gita al comienzo, las personas en general siguen el ejemplo de lo que una gran persona establezca. Entonces, más que antes de querer establecer algo a alguien, primero nos tenemos que volver una gran persona. En el buen sentido, una acharya, ¿no? Acharya, Krishna usa la palabra. Acharya no quiere decir tener discípulos necesariamente, ni dar diksha, sino alguien que con su ejemplo instruye, que incluso no necesita decir mucho, que vive su vida desde un lugar tan íntegro que eso habla más que mil discursos. Y obviamente que decir cuando esa persona abre la boca, probablemente no tenga necesidad de decir mucho. Los que hablan mucho quizás son porque no están dando demasiado ejemplo. Yo soy uno de esos casos, ¿no? Uno habla demasiado porque todavía no hay una char demasiado potente que hable por sí mismo. Mahaprabhu convertía a multitudes sin hablar, solamente estando allí presente. Entonces yo diría eso, ¿no? O sea, uno tiene que consagrarse a su práctica, porque decir su práctica no significa algo egoísta, pues la naturaleza de la práctica es totalmente desinteresada. Entonces podemos, o la otra pregunta habla de eso, ¿hasta dónde podemos hacer nuestro servicio desinteresado sin olvidarnos de nosotros mismos? Obviamente eso va a depender de nuestra capacidad actual. No tiene que vuelta prestar atención a dónde estoy, qué necesito. Nadie va a hacer eso por mí, ¿no? Yo puedo estar dando una respuesta general aquí, pero parte de la respuesta es sea introspectivo y presta atención a usted mismo, ¿no? Y no lo digo solo a Prahlad Narahari, me lo estoy diciendo a mí mismo por empezar. Estoy poniéndome un espejo delante y hablándole a Swami Padmanabha. No tiene que prestar atención, de vuelta, ser introspectivo, contemplativo, el mundo se presta para eso hoy en día. Entonces, ¿cómo ayudar a los demás?
perdón, ¿cómo ayudarme a mí? ¿Cómo no olvidarme de mí mismo? Bueno, depende de dónde estoy yo. Hablamos de servicio desinteresado. Recibimos ese ideal desde el primer día, pero realmente ocuparnos en servicio desinteresado plenamente, eso no es tan fácil. En general, en un comienzo nuestro servicio no es desinteresado, todavía está interesado en muchas cosas separadas al placer de Krishna, al placer de Guru y Vaishnava. Todavía hay una agenda separada. Y no lo digo de manera criticando a alguien, simplemente siendo realista con cómo el proceso se da gradualmente. Entonces, justamente, en un comienzo una de las mejores cosas que puedo hacer por mí mismo es ser realista y decir, todavía no estoy en la plataforma de servicio desinteresado pleno. Noto que hay ciertos intereses separados que no puedo, de los cuales no puedo desligarme debido a vidya, y si los desatiendo forzadamente, eso también me desequilibra y termino sin poder ocuparme de ningún tipo de servicio. Entonces, gradual voy a tratar de atender esos deseos, pero de alguna u otra manera que no sean del todo separados, como el ejemplo que di hace un rato, ¿no? Hay algo que me gusta comer mucho y lo voy a comer de todas maneras, bueno, al menos se lo ofrezco a Krishna, aunque todavía la propensión central es no tanto que Krishna lo disfrute y yo honrar sus remanentes, sino yo comer eso. Pero bueno, al menos Krishna queda involucrado en cierta medida. Entonces, gradualmente Krishna, volver a Krishna y a los Vaishnavas parte de los deseos que aún pueda tener, entendiendo que todo eso debería progresar en la dirección de una manera natural, orgánica, por decirlo así, progresar en la dirección de realmente vivir para el placer del amado, pero eso no es un botón que apretamos y ya estamos allí. ¿Mm? Si intentamos dar ese salto cuántico de forma precipitada, quizás incurrimos en variantes de, no sé, de codependencia o quién sabe qué, un sentimentalismo de algún tipo. Entonces eso es gradual, gradualmente llegamos al olvido de uno mismo en amor divino, como si las hermanas lo describiría. Eso acontece en Prem. Uno está totalmente olvidado de sí mismo porque tiene demasiado presente al objeto de su amor, pero hay Prem de por medio. En la medida que no hay Prem, todavía estamos considerablemente pendientes de nosotros mismos. Eh, y no hay problema, podemos atender, podemos cuidar nuestro cuerpo considerando el cuerpo como un sadhaka deja, como digo siempre, no es nuestra propiedad, es el cuerpo de practicante que nos regaló Sri Guru, es un regalo de él a nuestro cuidado, entonces voy a cuidar su regalo de manera muy especial y atiendo y cuido mi cuerpo en ese marco para consagrar y tener energía de vida en términos de bhakti, de seva, y así gradualmente con el paso del tiempo, si mi práctica, mi orientación es honesta y es sostenible, eh, gradualmente voy a enfocarme más y más en Krishna y me voy a olvidar de mí mismo en el sentido correcto de la palabra. ¿Mm? Pero eso se tiene que dar de manera natural, ¿no? Nadie puede obligar eso, ni siquiera yo mismo me puedo obligar a estar ahí. De vuelta, es un traslado voluntario de conciencia. ¿Mm? O sea, esa es la gracia del bhakti, esa es la gracia del amor, que es voluntario, el libre albedrío de por medio. Yo lo elijo y lo elijo plenamente, ¿no? Porque esto no es algo a elegir a medias. Obviamente, uno quizá ahora siente estoy eligiendo a medias, todavía elijo un poco esto, un poco aquello, pero eventualmente nuestra elección se debería volver, si yo deseo esa vuelta, nadie me va a obligar. Pero si estoy haciendo las cosas bien en bhakti, el proceso va a progresar de tal forma en que mi decisión, todo mi caudal de tomar decisiones se condensa en una dirección exclusiva. Pero pueden pasar vidas para que eso ocurra plenamente. Y no hay ningún problema. Queremos llegar ahí enteros, sanos y salvos, funcionales, balanceados, maduros, íntegros y felices. Entonces, cada cual, de acuerdo a su situación específica, tiene que hacer los ajustes que sean necesarios hoy en la relatividad que nos pueda estar acompañando. Y no puedo aclarar mayor detalle porque cada caso individual es totalmente único e irrepetible en el ahora y mañana será otro día y otra situación y así sucesivamente. Entonces, como digo, todo esto exige introspección, ¿no? No dejar de observar qué está pasando, qué se está moviendo dentro de nosotros y cómo lo estamos viendo y cómo nos sentimos y todo eso en el marco del conocimiento revelado que llega a nuestra vida, ¿no? Si uno se levanta un día está feliz, si uno se levanta el otro día y no está tan feliz, no simplemente dejarse llevar por esa emoción, ¿no? Sino entender por qué hoy me siento así, por qué me sentí así ayer,
¿Cuál es el trasfondo de eso? Las gunas están llegando, hay un oleaje sádvico, ahora viene un oleaje tamásico, pero yo no soy eso, no me identifico con la ola, no me voy a subir con la tabla de surf a esas olas. Por decirlo así, ¿no? Uno tiene que tener cierto desapego de todo lo que va pasando y analizarlo a una distancia prudente como para saber cómo interactuar con eso, porque si no nos sobreidentificamos con todos esos movimientos que se están dando en nuestra mente probablemente en gran parte, que tiene que ver con parte del oleaje, como digo, mental, de las gunas que aún siguen estando, y obviamente de la purificación que Bhakti va generando, pero en un comienzo hay una mezcla de oleaje, como digo, y uno tiene que saber separar qué es qué, y saber por qué ola me dejo llevar, por cuál no, saber tolerar ciertas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, un día uno se levanta y nota, bueno, hoy Tamaguna está golpeando intenso. No quiere decir que tenga que ceder ante eso, no es que va a mejorar la situación. Hoy Raya Guna está impactando con fuerza, vinieron estos deseos fuertísimos. No quiere decir que tenga que satisfacerlos bestialmente, probablemente tenga que, si puedo, y entiendo, tengo que tolerarlos, entendiendo esto es un momento, esto no va a durar por siempre. Así como esto viene, se retira. No necesariamente tengo que prestar atención a cada, ¿no? Toc toc, ¿no? De la mente, de las gunas en mi mente. Y gradualmente, en la medida que uno no cede ante esos llamados, uno adquiere más y más sattva y más aún en el marco del bhakti, uno se va balanceando, equilibrando y cada vez puede, ¿no? Ser una persona más estable, más íntegra y abocarse al bhakti con esa integridad, con ese equilibrio. No queremos que en el nombre de la máxima trascendencia ser un papelón de seres disfuncionales, sentimentales, desfasados de la realidad, porque eso también puede pasar. Yo he visto muchos casos, no es que uno esté libre al 100% de eso, pero uno tiene que trabajar como hablábamos el otro día con un devoto, ¿no? Uno llega, o más que uno llegar al bhakti, el bhakti llegó a uno y, y uno anhela poder mantenerse bajo este refugio por la eternidad. Entonces uno tiene que volver su práctica sostenible, ¿no? Ni siquiera estamos hablando, ni siquiera hablamos de la eternidad, hablamos de sostenible durante los años que nos quedan en esta vida, en este mundo, en este cuerpo. Porque tantas cosas van a seguir pasando en nuestra vida, generalmente, no es que ya termina todo aquí. Entonces, ¿cómo me manejo con la práctica de forma de que el proceso siga creciendo en mí, más y más, más y más? Y bueno, ahí cada cual tiene que encontrar su respuesta y los ajustes debidos, ¿no? Esa parte nos toca a nosotros, de vuelta, no esperemos que alguien nos diga todo eso, que alguien nos resuelva todo eso con un discurso mágico. La magia es hacernos cargo de nuestro propio caso y abordar la práctica bajo la guía, obviamente, y la inspiración de ciertas personas, pero hay una parte que nosotros nos tenemos que aventurar, nosotros tenemos que saltar al fuego, nosotros tenemos que encontrar ciertas respuestas en un marco aparentemente incierto, desconocido, desconcertante. Parte de la práctica adentrarnos en esa área de paradojas, ¿no? Tener esa valentía bajo una guía de vuelta, estando protegidos, no estamos solos, pero hay una parte que es que el salto lo tenemos que dar nosotros, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, algunas ideas en relación a eso, ¿no? Y a varias otras cosas, sin duda. Así que, bueno, yo creo que ya casi estamos a tiempo. Tuvimos prácticamente 1 hora y media, así que considero que por hoy podemos dejar aquí. Eh, Así que muchísimas gracias a todos por su tiempo, como siempre, sus preguntas, su presencia y nos vamos a estar viendo obviamente el próximo domingo en este mismo horario, que como habrán visto es un nuevo horario debido a que estoy en otro país y los horarios son distintos y necesité hacer ese ajuste, así que gracias por ustedes hacer ese ajuste también. Sé que a algunos no les quedará tan cómodo como a mí, probablemente, así que aprecio su flexibilidad, su disponibilidad. Nos estamos viendo el domingo próximo, que es el día de aparición de Gopal Bhatta Goswami también. Mi Guru Maharaj va a estar dando una charla en la mañana al respecto, así que ojalá también se puedan conectar y en la tarde igual estaremos recibiendo preguntas, respuestas en esa jornada tan bendecida. Muchísimas gracias, la Gurudev ki jai, Sriman Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Sri Ekadasi ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai,
Gaur Premananda Haribo Vancha Kalpatarubhyasta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.